Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas noches, queridos hermanos que están aquí hoy compartiendo con nosotros en este su santo templo. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que están llegando también por primera vez, los que han participado con nosotros ya todas estas noches atrás, a los que nos miran por la televisión también. Damos una cordial bienvenida. Espero que allá en casa, al estar sentados, tengan su Biblia a mano, lápiz y papel para que anoten lo que vamos a estar escribiendo. Hay muchas veces que nosotros estamos frente a la televisión escuchando un mensaje, pero no estamos tan concentrados como deberíamos estarlo dentro de la iglesia, porque la casa trae muchas veces pues contratiempos o de repente alguien interrumpe ese momento que se está mirando el programa por la televisión. Así que les pido, hermanos, que tengan mucha concentración en lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero que me acompañen, por favor, en una oración. Quiero que se arrodillen junto conmigo y pedamos la presencia de nuestro Señor. Oremos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor nuestro, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente en tu santo templo. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de aprovechar el tiempo para escudriñarla y sobre todo para recibir de ti ese galardón que el Espíritu Santo puede darnos cuando estamos estudiando la palabra y estamos colocando nuestro intelecto en tus pensamientos. Sabemos que ese nos va a guiar hacia toda verdad y nos va a redarguir de pecado, de justicia, de juicio. Y sabemos, Señor, que esto nos va a ayudar para nuestra salvación. Por lo tanto, te rogamos, sé con nosotros, perdona cada uno de nuestros pecados y permite que el Espíritu Santo haga un trabajo maravilloso en nuestro corazón y en nuestra mente para poder amarte con toda fuerza, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir avanzando en el tema. La noche de ayer estuvimos hablando acerca de Tiro, de esa ciudad, y cómo Dios utiliza ahora al rey de Tiro para mostrarnos algo, mostrarnos que lo mismo que había hecho a Satanás ensalzarse y desear el trono en el reino de Dios allá en los cielos, pues es la misma característica que vamos a tener también todos nosotros si estamos apartados de Dios. Si nos apartamos de Dios, hermanos, si nos apartamos de Dios, van a ser en nosotros el egoísmo, el orgullo, la envidia y todo lo que está relacionado con las características de Satanás. ¿Ok? Entonces, Tiro fue una representación de esa naturaleza del enemigo. Y también ahora utiliza Tiro como una representación de la Babilonia actual, porque hemos dicho que
hemos dicho que los reinos que se han levantado, y que Dios ha escrito, ha señalado por medio de la historia, es para que nosotros encontremos una aplicación para nuestro tiempo, si no solamente sería historia, ¿verdad? La Biblia fue dada a nuestro tiempo para nosotros, hermanos, para que nosotros podamos encontrar la verdad. Y en esa verdad se encuentra también una gran nación, un rey poderoso, cuya exaltación es igual a la de Satanás. Y quiere tener un trono, quiere tener la adoración, quiere tener el poder de todos sus súbditos, y eso incluye a cada uno de nosotros sin excepción, y va a trabajar todo lo posible para hacerlo. Por eso estamos nosotros repasando toda esta historia, para que nosotros podamos comprender, hermano, el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis se llama Revelación. Ese es el nombre, hermanos. Cuando le decidieron colocar el nombre en español, yo no sé por qué. Yo me he preguntado por qué se llama Apocalipsis. Apocalipsis viene de una palabra griega y esa palabra significa revelación. Yo no sé por qué no simplemente le pusieron revelación. Así todo el mundo estaría consciente de que todo ese libro ha sido revelado. No está oculto, no está oculto, no está oculto. Y cuando yo digo no está oculto, hermanos, eso es lo que hemos estado descubriendo. Todo lo que hemos leído del Antiguo Testamento son las mismas palabras que se encuentran en Apocalipsis. Lo que debemos de entender bien que cada uno de esos aspectos es lo que se está cumpliendo en Apocalipsis. Y hoy vamos a ver vamos a tratar de cubrir todo más porque tenemos un programa el sábado extenso. Mañana ya debemos de concluir, pero la idea era que mañana siguiéramos y el sábado en la segunda parte, pues hacer todo el compendio completo. Pero vamos a tratar de ver todo el aspecto posible. ¿Cómo esto se da? O sea, ¿cómo todo esto del Viejo Testamento es lo mismo del Apocalipsis? Es lo mismo. Bueno, ustedes recuerdan, hermano, ahora yo voy a usar el tablero. A mí me gusta usar el tablero porque fui maestro. Estábamos viendo ayer la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue destruido. ¿Saben ustedes por qué fue destruido el pueblo de Israel? Sí lo saben, ¿verdad? ¿Ah? Por falta de conocimiento. La falta de conocimiento los llevó a la idolatría. Una idolatría que Dios le desagradó en gran manera. Y fue entonces ahora llevado cautivo. Vamos aquí a colocar, vamos a poner un poquito acá. La destrucción de Judá, que era la nación donde se encontraba Jerusalén. La destrucción. Entonces, ellos fueron desterrados, ellos estuvieron en destierro. ¿Dónde fueron desterrados? Lo que estábamos leyendo ayer. ¿Acá? ¿Dónde fue desterrado? Brian, ¿a dónde fueron desterrados después de la destrucción de Israel, de Judá en específico? Gracias, hermano. Desterrados a Babilonia. Ahora, habíamos leído la cantidad de tiempo que el profeta Jeremías había dicho que iba a estar en Babilonia. ¿Cuánto tiempo fue? 70 años.
Entonces estuvieron 70 años en cautiverio. Entonces, después de los 70 años iban a salir, iban a reconstruir nuevamente. Vamos a poner Jerusalén para que no. Vamos a colocar aquí, para ser más específico. Jerusalén. Jerusalén. Ok. Recuerdan que cuando se había cumplido los 70 años, había algo que tenía que manifestarse primero. Tenía que llegar alguien para que entonces se diera la orden para volver. ¿Quién tenía que haber llegado primero al trono? Vamos a leer el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 44, sean bienvenidos. Isaías 44. Miren que es importante conocer cada detalle, porque si cada detalle puede hacer la diferencia en el conocimiento que queremos adquirir. Tenemos que saber que Jerusalén fue destruida, y fue destruida por Nabucodonosor, y todos fueron llevados cautivos a Babilonia. Solamente unos pocos quedaron en Jerusalén. Ya tienen 44 del libro de Isaías. Vamos al versículo 28. ¿Qué digo de Ciro? Es mi pastor, cumplirá todo lo que quiero. Al decir a Jerusalén, será reedificada, y al templo será fundado. Esto lo dijo Isaías siglos antes, hermano. Bueno, no voy a exagerar, años, muchísimos años atrás, lo había dicho Isaías, e Isaías había dicho que Ciro era el que iba a devolver nuevamente Jerusalén, los judíos a Jerusalén. Recuerden eso es un dato importante. Ciro los iba a traer, pero ¿qué resulta? Ciro todavía no había nacido. Y cuando lo escribió Isaías, todavía no habían sido llevados a Babilonia. Así que cuando Dios lo escribió por medio de Isaías y le dijo esto a los judíos, ¿qué ustedes creen que pensaron los judíos? ¿Saben que Isaías fue muerto? Y muchos de los profetas que estuvieron en ese tiempo, Manasés se encargó de matar a muchísimos de ellos, y unos fueron aserrados, hermanos, partidos en dos con una sierra. Con una sierra. Pero esta profecía que se había dado iba a tener un cumplimiento, pero el punto era, ¿quién se iba a dar cuenta de que eso iba a tener un cumplimiento? Si no estaban estudiando estas profecías, hermanos, nunca se iban a dar cuenta cuando sucediese. Y mucha gente que estaba en Babilonia, hermanos, mucha gente que estaba en Babilonia, cuando fue destruido, fue tomado por los medos y los persas, ni se enteraron. Fue otro suceso más que pasó en la política y en la contienda de los gobiernos de las naciones, y solamente eso, una noticia más del montón. Seguimos leyendo, capítulo 45, ahí mismo Isaías. Así dice el Señor, el versículo 1, a su ungido, a Ciro, a quien tomó por su mano derecha para sujetar naciones ante él, desatar lomos de reyes para abrir ante él puerta que no se cerrará. Yo iré delante de ti, nivelaré las montañas, quebraré puerta de bronce y romperé cerrojos de hierro, y les daré los tesoros escondidos y las riquezas muy guardadas, para que sepas que yo, que te llamo por tu nombre, soy el Señor Dios de Israel. Y miren,
Y Dios, a través de Isaías, continúa diciendo, versículo 18, me estoy adelantando un poquito. Así dice el Señor, el que creó los cielos es el Dios, el que formó la tierra y la fundó. No lo creó para que estuviera vacía, para que fuese habitada, la creó. Él dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. O sea que la destrucción que se iba a dar del pueblo de Jerusalén tenía un propósito, era de enseñar a las personas el castigo de la transgresión. Pero Dios había creado Jerusalén con un propósito. Y ese propósito era, hermanos, de la venida de Cristo Jesús. La primera venida de Cristo Jesús. Así que las profecías estaban concentradas en la restauración de Israel, de Jerusalén, del templo, para que Cristo Jesús pudiese cumplir el pacto que se le había dado a Adán y Eva y después a Abraham. Ok, entonces, en el capítulo 46, versículo 9, dice Dios, acordaos, miren lo que dice, acordaos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio, ¿qué cosa? El fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. Capítulo 47, versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en tierra sin trono, hija de los caldeos. Nunca más te llamarán tierra delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus huededas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos, descubierta será tu vergüenza y tu deshonra será vista. Retribuiré y ningún hombre se librará. Versículo 5, sigan la lectura por favor. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de ¿qué? De reinos. Me enojé con mi pueblo, sí, me enojé con mi pueblo. Profané mi terreno, mi tierra. Eso es lo que quiere decir el versículo 6. Y los entregué en tu mano, Babilonia. No le tuviste compasión, a pesar de que te los había puesto en tu mano. Y sobre el anciano agravaste mucho tu yugo, pero dijisteis, para siempre seré señora. Y no han pensado en esto, ni te acordaste de tu fin. Hermanos, cuando usted lee Apocalipsis y usted lee en el capítulo 17 de Babilonia, vamos a encontrar las mismas palabras. Las mismas palabras. Vamos a hacer un pequeño vistazo a Apocalipsis. Yo voy a dejar el cintillo ahí donde estábamos. A ver, déjeme encontrarlo.
Bueno, perdón, sí, 17 en el versículo 7, versículo 7. Sí, 17, perdón, no es 17, estaba buscando 17, es 18, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Cuando se glorificó y vivió en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina, no soy viuda, ni veré llanto. ¿Ustedes ven? Las mismas palabras que está utilizando Isaías con respecto a Babilonia. Versículo 7 del capítulo 47 de Isaías, estamos allí. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto ni te acordaste de tu fin. Oye ahora, mujer voluptuosa que está sentada confiadamente y dice en su corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su plenitud. Vendrá sobre ti a pesar de tus muchos hechizos y encantamientos. Y esta palabra hechizos es la misma que se utiliza también en la descripción de Babilonia en ese capítulo de Apocalipsis. La misma descripción. Una y otra vez estamos corroborando lo mismo, hermano. Estamos corroborando todo lo que se escribió en el Viejo Testamento. Tenemos que estudiarlo con cuidado y detenido cuidado y mirar no solamente las palabras, sino mirar también el contexto histórico. Por eso estamos haciendo una línea, hermano. Estamos haciendo una línea aquí porque estamos viendo el contexto histórico. Y Dios ya le había dicho a través de los profetas que 70 años, cuando leímos en Jeremías el capítulo 25, 70 años se le iba a dar a Babilonia. Pero esos 70 años, hermanos, fue un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba para los babilonios. ¿Por qué era un tiempo de prueba? Porque ellos no habían conocido sobre Dios. Entonces, este pueblo, Jerusalén, que vivió en este tiempo, cuando estuvo bajo la gracia de Dios, cuando estuvo bajo las oportunidades de Dios, el objetivo de ese pueblo, hermano, fuera una luz, que ellos fueran una antorcha. Que ellos fueran una luz, y la idea era que todas las naciones circundantes conocieran acerca del gran Dios, pero ellos cayeron en apostasía. Por eso Dios los destruyó, los mandó a Babilonia para que lo que no hicieron aquí, ahora lo hagan acá. Pero Satanás no iba a permitir. Por eso nosotros ahora vimos en la historia que en esos 70 años Dios le muestra ahora a Daniel, le muestra una estatua. Vamos a ponerla así. Una estatua. Y le había dicho a Nabucodonosor que él era la cabeza, pero que después de él vendrían otros reinos. Ya Dios había profetizado que Babilonia iba a caer. Entonces la idea de Dios era que a través de un sueño de Nabucodonosor, él pudiera entender que existe un gran Dios, y él lo llegó a reconocer. Pero el problema de Nabucodonosor después es que su característica humana, cuando se aleja de Dios, cuando se olvida de Dios, vuelve a ser igual a la de Satanás. Y se enalteció su corazón. Por eso entonces ahora manda edificar una igual, pero ahora muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Y él dijo, yo soy toda esta estatua, toda esta estatua. Y Dios en ese momento ahora coloca en una situación a los 3 hebreos. Pero esos 3 hebreos, hermanos, simplemente Dios los está utilizando para enseñarle a los babilonios acerca del gran Dios.
para enseñarle a los babilonios, porque ellos ya estaban preparados para cualquier situación. Cuando esto sucedió aquí, la destrucción de Jerusalén, en ese momento es que ellos dicen, vamos a serle fiel a Dios. En ese momento de apretura, voy a ponerlo así de esta manera, de la iglesia de Dios, en un momento cuando la iglesia de Dios estaba cayendo en apostasía y cayendo en apostasía, a pesar de eso, ellos no habían tomado una decisión firme como la tomaron cuando fue destruida la ciudad. Entonces, Dios utilizó, a través de estas situaciones, utilizó a los hebreos que ya habían sido fieles a partir de este punto, para que ellos, al enfrentar la situación, toda Babilonia se diera cuenta del verdadero Dios. Y así lo hizo Nabucodonosor, e hizo un decreto donde obligó a todo pueblo, nación y lengua a adorar el verdadero Dios. Pero pasó Nabucodonosor y vino ahora Belsasar. Belsasar, creo que se escribe así. Pero Belsasar se le olvidó completamente todo aquello, aún conociéndolo. Y entonces tomó las vasijas ahora del templo de Dios que Nabucodonosor, cuando destruyó la ciudad, se había llevado a Babilonia. Y él dice, no, a ese Dios, yo no creo en ese Dios. Y ahora, en desafío abierto a Dios, toma todas las vasijas del templo de Dios y comienza a tener con ellos una borrachera y una orgía con ellos. Entonces ahí se le aparece la mano y le dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Habíamos leído esa historia ayer, habíamos hablado acerca de ella. Entonces vino la destrucción. Entra Darío, pero todavía no había llegado Ciro, el que Dios había dicho que iba a decretar la salida de Jerusalén. Pero para poder Ciro saber que Dios lo había encomendado a eso, Ciro tenía que conocer la palabra de Dios. Tenía que conocer sobre esa profecía. Entonces, para poder conocer esa profecía, Dios permitió que Satanás interviniera e hizo que aquí, en los tiempos del rey Darío, cuando llegó a conquistar Babilonia, hiciera un decreto para lanzar de adoración. El que violaba ese decreto iba a ser lanzado al foso de los leones. Habíamos leído eso nosotros ayer. Estoy haciendo un resumen lo más general, pero importante, los puntos que estamos marcando aquí, porque ahorita lo vamos a ver cómo se cumple esto. Ok, entonces, Dios coloca nuevamente a Daniel en una posición igual como la de Nabucodonosor, para que a través del suceso en los leones, en el foso de los leones, ellos pudieran ver el Dios verdadero. Y cuando esto sucedió, hermanos, Daniel fue exaltado, pero lo colocaron en esa posición para que cuando llegara Ciro, ahora sí, cuando llegara Ciro, entonces Daniel le dijera, mira Ciro, ya Isaías había hablado de ti y lo había hablado del capítulo 45, 46, como habíamos leído, el 46 y el 45, y todavía hay más que habla acerca de Ciro. Y cuando Ciro ve esto, dice, Dios es grande. Vamos a leer eso. Vamos a ir al libro de Esdras. Libro de Esdras, el capítulo 1. Capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Esdras está después de Crónicas, para los que no saben dónde se encuentra. Está después de Crónicas, estaba antes de Nehemías, de Esther, del Salmos. Piense por Salmos. Ok, versículo 1 del capítulo 1 de Esdras dice:
En el primer año de Ciro, aquí, en el primer año de Ciro, rey de Persia, y dice, en cumplimiento de la palabra del Señor, dicha por medio de Jeremías el Señor, agrega una palabrita más, muy importante. ¿Qué dice su Biblia? ¿Quién la tiene? A ver, estoy... ¿Ah? Correcto. Miren cómo Dios trabaja. Ciro llega. ¿Qué pudo haber hecho que Ciro tomara un decreto como este y le diga, oye, si todos los israelitas, oye, sí, mira, váyanse todos para su casa, váyanse todos para su casa? Cuando él es el conquistador, conquista una nación y él pues, quiere que todas aquellas naciones le obedezcan a él. Lo que quiero remarcar aquí es cómo Dios trabaja, cómo Dios trabaja. Dios es el que mueve nuestros espíritus, hermanos. Mire, cuando yo digo esto, se los digo es porque si ustedes tuvieron una necesidad de venir hoy a la iglesia, no es porque nació de usted, eso no nació de usted. Porque su naturaleza humana no salen esas cosas. Eso es una realidad. Por eso le decía que esta lucha, esta batalla, nosotros llamamos batalla espiritual, pero es una batalla física también. Está Satanás tratando de interponerse constantemente para que usted no sepa nada de Dios, para que usted no aprenda nada de Dios, para que ni siquiera tenga deseos de venir a la casa de Dios. Porque Él sabe que si en el momento usted abre la Biblia, una palabra de esa que sea aquí introducida en la mente puede hacer un cambio maravilloso. Así que Él va a entretenerlo y va a tratar de quitarle todo el tiempo posible, le va a formar cualquier situación posible para que usted no sienta deseos de abrir la Biblia. Y si no tiene deseos de abrir la Biblia, tampoco Él va a permitir que usted tenga deseos de orar. Y si no tiene deseos de abrir la Biblia ni de orar, mucho menos de venir a la iglesia. Por eso Dios dice a través de Pablo que Él obra el querer como el hacer. Eso no es potestad de nosotros, hermanos. Eso es de Dios. Pero para que esto se siga cumpliendo, usted tiene que orar, usted tiene que pedirlo. De otra forma no lo va a poder obtener. Entonces Dios mueve el espíritu de Ciro. Cuando Daniel llega y le muestra todas estas cosas, primero Daniel era bien honrado. ¿Por qué? Por toda la situación en que Dios lo había puesto en el foso de los leones, para que a través de esta situación ellos vieran que sí existe un gran Dios. Entonces, cuando le dicen de las profecías, Dios es el que le toca el corazón y le dice, cumple lo que yo te he pedido. Y Ciro hace el primer decreto. Pero el primer decreto de restauración de Jerusalén. El primer decreto. Hermanos, si usted sigue leyendo, vamos a seguir leyendo. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Mira cómo reconoce Ciro a Dios. Y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén. Dios me mandó a mí, dice Ciro, a que le reedifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa del Señor, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado donde quiera que viva, que sus vecinos le ayuden con plata y oro, con bienes y ganados, con ofrendas voluntarias para la casa de Dios en Jerusalén. Entonces se levantan las personas para salir a Jerusalén, pero cuando van a Jerusalén, hermanos, versículo 64, solamente salieron, voy a redondearlo, ahí dice 42.360. 360, voy a redondearlo.
42,000. Vamos a redondear. Cuando usted compara la población de Jerusalén cuando fue destruida y todos los despatriados que fueron a Babilonia, esta cifra que está aquí es muy pequeña, hermano. Muy poco, muy poco. Salieron muy pocos de Babilonia para ir a Jerusalén. Si usted sigue leyendo esta historia, hermanos, nos vamos a encontrar que esos pocos que salieron, comienzan a tener ahora una confrontación. Satanás no iba a permitir, ok, salieron, dice Satanás, ok, salieron, Dios logró, Dios me venció aquí. Recuerden que aquí estuvo Miguel luchando. Miguel, junto con Gabriel, estuvieron luchando por 21 días para que esto se pudiera dar. Lo habíamos leído el día de ayer. 21 días estuvo luchando ahí Dios, y estaba también Satanás para que no salieran de Babilonia. Pero bueno, se logró, ahora se pudo hacer. Pero cuando salió la gente, salen muy pocos. ¿Saben por qué salen muy pocos? Porque en 70 años se habían acostumbrado a la comodidad. A mí una vez me invitaron a venir acá, a Nicaragua, para que me quedara acá en Nicaragua. Y siempre he pensado, el problema no es ir a Nicaragua, el problema sería regresar a Panamá. Cuando veo gente tan linda, cuando hay una gran diferencia de cómo se comporta la gente en Panamá, solamente para dar un ejemplo. En Panamá, cuando usted va a los buses, allá casi nadie le da asiento a usted y puede usted estar embarazada. Y ahí nadie le va a ofrecer su asiento en el bus. Hoy venía en una buseta, así le llaman ustedes, ¿verdad? En una buseta, estoy yo parado, estoy con mi mochila y me dice un señor, joven, ponga su mochila aquí en mis piernas. Yo me quedé, wow. Y menos un hombre a otro hombre le va a hacer un favor en el bus. El problema no era el venir para acá, el problema es el acostumbrarme tanto acá que volver a Panamá sería muy difícil. Pues hermano, la gente de Israel cuando estuvo en Babilonia 70 años, ellos pudieron ya sentarse cómodamente, tener su tierra o su casita, con las comodidades de la casa y todo lo que podrían tener, porque los israelitas, Dios les dio muchos talentos, muchísimos talentos, y uno de los mejores talentos, y que hoy en día todavía tienen los judíos, es el trabajo duro y la invención. El internet fue inventado por los judíos, el primer módem fue inventado por los judíos, el celular fue inventado por los judíos, incluso hasta la bomba atómica fue inventada por los judíos. Revise la historia de los judíos y para que ustedes vean, las grandes empresas tecnológicas como IBM, como Intel, que hace microprocesadores, ellos tienen allá, en ese lugar, tienen oficinas donde contratan a todos los ingenieros y solamente es de investigación y desarrollo. Ellos han hecho un desierto en Arabia ser un campo de cultivo donde fresas de este tamaño cultivaban, sin mentirles ni exagerar, hermanos, ni exagerar. Entonces los judíos en Babilonia estuvieron tan cómodos, muy inteligentes, se supieron acomodar, pero cuando Dios les dio el primer decreto para que ellos volvieran a restaurar Jerusalén, la mayoría de ellos mejor se quedó. ¿Sabe qué hizo Dios? Como vio que no querían salir la mayoría de ellos, ahora llama a Darío. Pero en este transcurso hubo una confrontación. Voy a ir adelantándome. Usted ve en el capítulo 4, no lo voy a leer, usted márquelo, el capítulo 4 comienza a darse una confrontación y hay
lo voy a enumerar. Hay 3 enemigos que se están oponiendo ahora a que sea reconstruida Jerusalén. Esos enemigos son Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe. Usted lo va a leer, usted lo va a encontrar allí. Esos hombres se opusieron de tal forma que incluso enviaron cartas a Medo-Persa para poder impedir la obra, pero a pesar de que el enemigo aparentemente había hecho un paso gigantesco en esto, Dios llama a Darío. Vamos a ir a capítulo 6. Cuando se había detenido la obra, llegaron los judíos ahora y estaban haciendo una petición. No, mira, que queremos que se reconstruya la ciudad. Ya Ciro había dado un decreto, pero ya había pasado tanto tiempo, que Darío ahora tomó la decisión. Vamos a hacer algo. Capítulo 6, versículo 1. Entonces el rey Darío ordenó buscar en los archivos de los tesoros de Babilonia, y hallaron en Acmeta, fortaleza situada en la provincia de Media, un libro que decía Memoria. En el primer año el rey Ciro ordenó que la casa de Dios de Jerusalén fuese reedificada para ofrecer sacrificios, que sus cimientos sean firmes y su altura sea de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Versículo 8, vamos rápido. Además, yo decreto lo que habéis de hacer con los ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios. De la hacienda del rey, esto es, del tributo del otro lado del río, pagad puntualmente los gastos de esos hombres para que no cesen. Versículo 9, dadle lo que necesitan, becerros, carne, cordero, o sea, denle de todo. Se dio un decreto, hermano, un decreto tan amplio con todas las garantías para que todo mundo regresase a Jerusalén a reconstruirla y tuviese todo lo que necesitaban. Si necesitaban dinero, pues Dios le dijo, bueno, de la casa de la tesorería, ahí pueden agarrar todo el dinero que ustedes necesiten. Ustedes necesitan alimento, pues no se preocupen, ahí está toda la carne que le puedo ofrecer yo. Pero hermano, ¿ustedes creen que pasó cuando se dio ese segundo decreto? ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Ah? Nadie quiso. Aquí estamos cómodos, ¿para qué queremos ir para allá? Estamos muy comodísimos aquí. ¿Sabe qué tuvo que hacer Dios? Vamos a ir al libro de Zacarías. Vamos a ir al libro de Zacarías. Vamos a ir leyendo el libro de Zacarías. Zacarías es llamado en esos tiempos. Zacarías, Dios lo llama, necesito que hagas un trabajo por mí, por favor. Yo quiero que le hables a estas personas. El libro de Zacarías. Hermano, esto es historia. Estoy colocando simplemente los eventos, o sea, los eventos en el correcto tiempo, en la línea de tiempo. Yo les sugiero que cuando estudien la Biblia, también lo hagan. Hagan líneas de tiempo, es importante porque ustedes van a encontrar ahora muchísima información, muchísima verdad en todo esto. Ya lo tienen el capítulo 2 de Zacarías. Versículo 7 le dice a los israelitas en este tiempo, hijos de Sión, que habitáis en Babilonia, y le dice estas palabras. ¿Cómo dice su Biblia? Escapad, escapad, porque así dice el Señor Todopoderoso, después de la gloria me envió a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de sus ojos. Yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojos de sus siervos, y sabréis que el Señor Todopoderoso me envió. Le dice, escapa aquí,
en este tiempo aquí le dice escapa. ¿De dónde? De Babilonia. Ahora, ¿por qué Dios le dice escapa de Babilonia? Porque vamos al libro de Esther. El libro de Esther. ¿Ya lo tienen? Cuando usted lee la historia del libro de Esther, le va a contar lo siguiente. Después de Darío, hubo otro rey que se llamaba Jerjes. Sí recuerdan la historia de Esther, ¿verdad? ¿Se la han escuchado? Hubo un rey que se llamaba Jerjes. Este rey tenía una esposa muy hermosa, muy hermosa. Y un día cuando estaba en una fiesta, este hombre estaba con todos sus súbditos y todos los príncipes y dice, hágame llamar mi esposa, porque él quería enseñar a su esposa porque era hermosa. Pero cuando ella se dio cuenta que era simplemente por borrachera y por pues esta situación, ella decide no ir ante el rey. Y el rey se enoja tanto y lo que hace es que se deshace de ella, la desecha como reina y ahora está solo y dice, bueno, yo quiero tener otra reina. Y buscaron de todas las partes de las naciones de Medo-Persa, encontraron a una que se llama Esther. Yo creo que sí ustedes han escuchado esto. Y cuando Esther llega al templo, pues la coronan reina. El hombre queda tan encantado con esa mujer, pero Dios tenía un propósito con esto, hermano. ¿Ustedes creen en las coincidencias? Pues yo le digo algo, yo no creo en coincidencias, ni asuntos de la suerte, ni del azar. Tenemos que aprender a ver la mano de Dios en todos los eventos que nos pasan, porque Dios ha dicho que todas las cosas para el cristiano le sirven a bien. Y cuando dice todas las cosas, hermanos, una enfermedad, alguna situación económica apremiante, pues como hablé anteriormente con algunos hermanos, las situaciones que pasan en los países, hermanos, tiene una razón muy específica y Dios la está permitiendo con un propósito específico para cada uno de nosotros. Esta mujer había llegado al trono, estaba ahí ahora al lado del rey. ¿Recuerdan cómo había llegado al trono de Nabucodonosor sus amigos, los amigos de Daniel y Daniel? Fue una casualidad que Nabucodonosor tuvo un sueño y lo espantó tanto que quería saber el sueño y que solamente Daniel era el único que le podía responder. Fue una casualidad que al llegar Daniel al trono nuevamente de los medos persas por esta situación que se había hecho del decreto para lanzarlo al foso de los leones, el que oraba a cualquier dios, ¿ustedes creen que fue una casualidad? No, todo fue dirigido por la mano de Dios para un propósito específico. Así mismo fue Esther, para un propósito específico. ¿Qué estaba pasando? Vamos al capítulo 3, voy a avanzar porque yo me imagino que usted conoce muy bien esta historia. Capítulo 3. Después el rey Asuero agrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. ¿Están leyendo, verdad? Capítulo 3, versículo 1. Voy al 2. Perdón, dice, lo ensalzó y puso su silla sobre la de todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Qué pasó con este hombre? Con Amán.
como habíamos leído en el Apocalipsis, ¿qué hace Satanás? Le da el trono, le dio la silla, le da poder de ejecutar y le da su autoridad. Vemos una copia idéntica de Apocalipsis, lo habíamos leído al principio. Ahora Amán, ¿qué dice? Ahora se enalteció Amán, soy entre los grandes. Pero estaba un Mardoqueo, un judío, que no se arrodillaba ante él. ¿Por qué no se arrodillaba un judío ante un hombre? Lo aprendimos de los hebreos, ¿verdad? Eligieron una estatua y le dijeron arrodíllense y dice, no, nosotros solamente adoraremos a Dios, así que no me puedo ni arrodillar ni siquiera a un hombre, ni a ti ni a tu estatua, le dijo a Nabucodonosor. Así que Mardoqueo, como buen judío, hacía lo mismo. Seguimos leyendo entonces, versículo 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Y como le hablaba cada día y no le hacía caso, lo denunciaron ante Amán por ver si Mardoqueo mantendría su palabra, porque él ya le había declarado que era judío. Ya Amán sabía que Mardoqueo no lo iba a hacer. Y él, como se había enaltecido, él quería que se arrodillara ahora de todos modos. Pero como no lo hacía, dice versículo 5, Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba ante él. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al dragón y a la mujer? Satanás se llenó de ira también. Pero tuvo en poco poner su mano sobre Mardoqueo, que ya le había declarado su pueblo. Y Amán decidió, imagínense, Amán decidió destruir al pueblo de Mardoqueo. Ahora, el problema no era Mardoqueo. Porque él pudo haber dicho, bueno, voy a matar a Mardoqueo porque Mardoqueo no se arrodilla ante mí. No, no se conformó con esto. Porque sabía que Mardoqueo lo hacía por su ley. Y sabía que cualquier judío también iba a hacerlo por su ley. Así que al concluir que este hombre no podía vivir porque no se arrodillaba ante él, entonces hace un decreto. El decreto de Amán. Versículo 7. En el primer mes, que es Nisán, en el 12º año del rey Asuero, fue echado la suerte para llamar Pur ante Amán, para elegir un día y un mes. Y salió el mes 12º, que es el Adar, o sea, en marzo, más o menos. Y Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos por todas las provincias del reino que se mantienen como separados. Hoy, cuando decía separados, ¿a qué se refiere? No actúa como el resto de la gente. No actúa como el resto de las naciones. Este pueblo era diferente. Completamente diferente. ¿Y por qué era diferente? Ahí sigue diciendo, dice, sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no observan las leyes del rey. Y el rey no se beneficia con dejarlo. Si place al rey, escriban que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y ahora le dio la autoridad a Amán. Quitó su anillo de su mano y se la dio a Amán, hijo de Amadeta Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata propuesta sea para ti y también el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. No era el deseo del rey realmente hacer esto, pero Satanás, trabajando por medio de Amán, hace que el rey entonces crea un decreto, y un decreto de exterminio para el pueblo de Israel. Bueno, usted conoce la historia allí. Cuando Mardoqueo se entera de esto, se va donde Esther y le dice a Esther,
Esther, ¿te has dado cuenta del decreto de muerte que Amán ha hecho para que nos destruya a todos nosotros? Pues no creas porque que tú estás en el trono con el rey no te va a suceder tal cosa. Más bien piensa, ¿tú crees que has venido aquí a ser la esposa del rey por casualidad, por coincidencia? Piénsalo, porque Dios te ha traído aquí con un propósito y es de librar al pueblo de Israel. Cuando Esther se entera de eso, lo primero que hace es colocarse en ayuno y oración y dice, bueno, yo tengo un plan para hacerlo. Yo no me voy a alargar con ese plan, simplemente para los que no han leído la historia. Entonces, cuando hace varios banquetes con el rey, invita siempre a Amán. Y Amán lo tiene como invitado especial, que Amán se enorgullecía, porque como ya era enaltecido por el rey, ahora sabía que era bien visto por la reina. Y cuando el rey estaba tan halagado por la fiesta que le estaba haciendo su reina Esther, él sabía que había una petición detrás de esto. Y Esther le dice, oye, lo que pasa es que quieren destruirme a mí y a todo mi pueblo. Y quieren, pues, llevar esta obra a cabo. Y él dice, pero ¿quién te quiere destruir? ¿Quién quiere hacer todo esto? Dice, este hombre que está aquí a tu lado, Amán hizo un decreto para destruirnos todos nosotros. Hermanos, cuando Dios permitió que estas cosas sucediesen, hermano, fue para hacer que las personas escaparan de Babilonia. Escapa de Babilonia. Escapa de ella. Ustedes podrán pensar que Dios no repite los mismos procesos nuevamente. Dios no repite los mismos procesos. Miren, vamos a ver un poquitito. Vamos nuevamente al libro de Zacarías. Vamos a volver al libro de Zacarías. Vamos a ver un poquito las profecías allí en Zacarías. Allí, comenzando el libro de Zacarías. Las mismas figuras que Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. En el 24 del 11º mes del mes de Seba, en el segundo año de Darío, por aquí, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, en esta forma: vi de noche a un varón que cabalgaba un caballo rojo entre los mirtos de la hondanada, y detrás de él habían caballos rojos, overos y blancos. Entonces pregunté, ¿qué son estos, Señor mío? El ángel hablaba conmigo, te dijo, te mostraré lo que son. Y el varón que estaba entre los mirtos respondió, estos son los que el Señor envió a recorrer la tierra. Y ellos dijeron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos, hemos recorrido la tierra y la vimos toda reposada y quieta. Versículo 12, el ángel del Señor respondió, oh Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las que han estado enojados por espacio de ¿cuánto? 70 años. El Señor dirigió palabras buenas y alentadoras al ángel que hablaba conmigo. El ángel que hablaba conmigo me dijo, clama diciendo, así dice el Señor Todopoderoso, estoy celoso por Jerusalén y por Sión con gran celo, y con gran enojo estoy airado contra las naciones que están despreocupadas. Yo estaba enojado un poco y ellos agravaron el mal. Por tanto, así dice el Señor, he vuelto a Jerusalén con piedad, y en ella serán reedificada mi casa, dice el Señor. Por eso se dio la reconstrucción en el primer decreto de Ciro. Se da la reconstrucción. Clama aún, así dice el Señor Todopoderoso, mis ciudades volverán a rebosar de abundancia de bien, y el Señor volverá a asolar a Sión y a elegir a Jerusalén. Después alcé mis ojos y vi 4 cuernos. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén.
Aquí hubo 4 cuernos antes de la dispersión. Hubo un primer cuerno. Después hubo 1, 2, 3, 4 cuernos. Cuatro cuernos de dispersión. Pero va a haber ahora, ¿qué más dice su Biblia? Versículo 20. Después el Señor me mostró, ¿cómo dice su Biblia? 4 herreros. ¿Qué significan esos herreros? Yo pregunté, dice, ¿qué vienen estos a hacer? Me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que nadie levantó su cabeza, pero estos han venido a espantar y a derribar los cuernos de las naciones que alzaron su cuerno contra Judá para dispersar a su pueblo. Así que después de los 4 cuernos de la dispersión que iban a venir, 4 herreros que iban a reparar ahora lo que se había hecho. Y aquí en el decreto, en el primer decreto se restaura Jerusalén. Pero la gente no atendió el llamado, fueron perezosos, estuvieron cómodos en sus casas y Dios hace ahora un segundo decreto. Y en ese segundo decreto siguió la misma situación, pero ahora Zacarías dice, versículo 7, hijos de Sión que habitáis en Babilonia, escapad, escapad. Entonces Dios ahora permite que una situación se dé para que ellos se den cuenta de que su vida en el mundo es pura vanidad. Y que necesitaban regresar nuevamente a Jerusalén para estar a salvos. Entonces, cuando esta situación sucede, entonces viene ahora el tercer decreto. Y ese lo vamos... Bueno, yo creo que no tenemos mucho tiempo. El tercer decreto. Y este decreto es el de Darío. Vamos a ponerlo aquí. No, está aquí. Este decreto es de Artajerjes. Cuatro caballos, los 4 cuernos representan la dispersión del pueblo de Dios. ¿Qué ustedes creen que significa los 4 caballos de Apocalipsis? ¿O será coincidencia, hermano? Los 4 caballos de Apocalipsis. Vamos a ver un poco. Capítulo 6. Voy a solamente mencionarlo en el versículo 1, Apocalipsis. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven. Miré y vi un caballo blanco y su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Cuando abrí el segundo sello, oí el segundo ser viviente que dijo, ven. Entonces salió un caballo rojo brillante y a su jinete que le dio el poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros y le dio una gran espada. Versículo 5, cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que dijo, ven, miré y vi un caballo negro y su jinete tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo, 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañéis el vino ni el aceite. Versículo 7, cuando el Cordero abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que dijo, ven, miré y vi un caballo amarillo, su jinete se llamaba Muerte y el sepulcro le seguía. Y le fue dado poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y con las bestias del campo. Y al igual que Zacarías, hermano, al igual que Zacarías, en el 5º sello, en el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo decía Zacarías? ¿Hasta cuándo, Señor, tendrás piedad de Jerusalén? Acá dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. ¿Ustedes ven la misma repetición? Entonces, los 4 caballos para Israel en la historia pasada fueron los 4 caballos de la dispersión, al igual que los 4 cuernos de la dispersión. Pero asimismo, como en la historia pasada, los 4 decretos de restauración fueron los 4 herreros que el Señor utilizó. Y solamente hemos hablado del tercero, no hemos hablado todavía del cuarto, que es el mismo de Artajerjes. Y esto en los tiempos de Nehemías. Los 4 herreros, hermanos, son los 4 decretos. Si usted sigue el contexto de Apocalipsis, ahora usted se va a encontrar toda la historia de Satanás, y ahora viene el capítulo 14 de Apocalipsis. Y me voy a referir rápidamente al versículo 6. Dice, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decían a gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Versículo 8, un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído, y se menciona nuevamente. Voy a hacer un alto aquí. Viene el primer ángel. Voy a decir, hago un dibujito rápido. En el segundo ángel, temer a Dios y darle honra y gloria. El segundo ángel, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice el segundo ángel? Ha caído. ¿Qué es lo que dijo Zacarías? Nos agrega un detallito más, hermano. No es solamente saber la caída de Babilonia, sino nos dice, escapa de Babilonia. Lo vemos repetido, capítulo 18 de Apocalipsis. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué dice? Salid, dice, salid de ella. ¿Quién? Babilonia. Salid de ella, Babilonia, para que no seas partícipe de sus pecados. De sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, igual que aquí, que Babilonia, se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acordó de su maldad. Entonces, si estos ángeles, y yo solamente mencioné 2, después viene el tercer ángel, sigamos, capítulo 14. Este es el que acabo de mencionar, también es parte del cuarto. El tercer ángel, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Ay, hermano. ¿Ya ustedes ven por qué nosotros tenemos que aprender a identificar Babilonia? ¿Ya ven por qué? Si no aprendemos la profecía, si no estamos estudiando la profecía, si no estamos pidiéndole en oración a Dios el entender la profecía, al igual como el pueblo de Israel, Dios va a realizar eventos, situaciones, para que usted sepa que Él ya va a construir nuevamente Jerusalén. Jerusalén representa a la iglesia, hermano. Y representa a la iglesia que va a ser llevada al cielo. Pero para poder saber
cuando se da la orden de llamar a restaurar y habitar nuevamente Jerusalén, usted tiene que entender ahora, para nuestro tiempo, cómo identifico yo a Babilonia, cuando se me da la orden de escapar de Babilonia, quién es Babilonia, cuál es su trono o su silla, cuál es su poder, cuál es su autoridad. O sea, reconocer, hermanos, el capítulo 13 de Apocalipsis. El capítulo 13, porque el versículo 16 dice, y ordena que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le pongan una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la mano. Y usted conoce el resto de ella. Hermano, yo voy a resumirlo y lo voy a poner así. 4 cuernos de destrucción. 4 cuernos de destrucción en el tiempo de Israel. 4 carpinteros. 4 carpinteros de reconstrucción. Simbolizado esto por los caballos, simbolizado esto por los decretos de Ciro, de Darío, de Artajerjes y nuevamente Artajerjes. Hermanos, para nuestro tiempo, la iglesia de Dios, desde los tiempos de Jesús, de los que siguió con los apóstoles, la iglesia fue destruida por 4 caballos, fue destruida por 4 caballos, fue una degeneración de la iglesia de Dios. Cuando Jesús le había dado todo el conocimiento de la palabra de verdad, Satanás comienza entonces una obra de destrucción sobre el pueblo de Dios, y comienza a degenerarse y comienza a degenerarse a tal punto que dice Dios, pues ya, voy a darle un término. Y se cumple una profecía que vamos a ver mañana, la de los 1260 años, lo de tiempo y mitad de tiempo. Así mismo como Babilonia se le había dado una profecía que iba a terminar, así mismo también a la bestia de Apocalipsis se le da de la misma manera también un tiempo. Y cuando termine ese tiempo, Dios trae ahora a sus ángeles para que lo reconstruya. 4 decretos de Dios para ser reconstruido. Esta es Jerusalén literal y esta es Jerusalén espiritual. Leámoslo, hermanos. Vamos al libro de Mateo capítulo 13. Me dicen por favor cuando ya lo tienen. Ya con esto finalizamos. Versículo 47, capítulo 13. También el reino de los cielos es semejante a la red que se echa en el mar y saca toda clase de peces. Y cuando la red está llena, la sacan a la orilla y sentados juntan lo bueno en cesto y tiran lo malo. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Pues así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos entre los justos y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, si usted cree que esta cita se va a cumplir porque van a venir ángeles de arriba y los van a ustedes a... Bueno, usted va para adentro y usted va para afuera.
Hermanos, eso no es literal, es simbólico. Toda la Biblia, ustedes hemos estado viendo, es simbolismo. Simbolismo. Por eso Dios tiene ahora en Apocalipsis, el capítulo 14, la acción de esos ángeles. Temed a Dios y dadle honra y gloria, porque la hora de su juicio, ¿y cómo dice? La hora de su juicio ha llegado. Y después de otra, salid de Acá, dice, ha caído Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, es el mensaje que se da. Y todo aquel que adora, en el tercero, hermanos, en el tercero, y tenemos la necesidad de reconocer que es la marca de la bestia. Y ahora que hemos aprendido todo lo que lo hemos estudiado toda esta semana, hermanos, sobre todos los decretos, mañana vamos a identificar la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia también va a ser un decreto. Y un decreto de adoración. Y tiene que ver con la ley, así como aprendimos con Mardoqueo. Porque ellos son separados y guardan la ley. Así como Daniel, porque conocían que él era fiel a la ley. Fiel a la ley, dice, en ese punto lo vamos a agarrar también a él. Entonces se va a repetir lo mismo, hermano. Simplemente se va a repetir lo mismo. Todo se va a repetir. Así que lo invito el día de mañana, no se lo pierda, porque ahora es donde vamos a consumar todo lo que hemos aprendido durante la semana. Todo lo que hemos aprendido. Así que ruéguenle a Dios. Satanás se va a interponer. Recuerda que esto es una lucha. Y Satanás le va a buscar cualquier pretexto, cualquier cosa, dudas, cualquier situación, para que usted no aprenda esto, hermanos. Para que usted no lo sepa. Así que pídale a Dios en oración, pídale a Dios en oración. Padre, ayúdame. Ayúdame a aprender bien sobre esto, porque no quiero perecer. No quiero perderme, Señor. Oremos. Oremos. Amantísimo Padre que te encuentras en la nube de los cielos, Señor nuestro, queremos agradecerte por el tiempo valioso que nos has regalado, Señor, y nos has dado la oportunidad de abrir tu palabra, sabiendo que este mundo va pronto a perecer, sabiendo por la palabra de Dios, y no solamente por tu palabra, Señor, porque vemos los acontecimientos mundiales, lo que está sucediendo allá con los rusos, con los americanos, lo que está sucediendo en Venezuela, en Siria, en Corea, en Japón, en China, en todas estas partes del mundo, lo que está sucediendo con los grandes huracanes, con las tormentas de nieve, con los terremotos, con los huracanes, con todas las cosas que están pasando en la naturaleza. Lo vemos incluso en nuestra propia sociedad. Cada día hay más maldad, cada día hay más crimen y homicidios. Y si es el andamiaje moral de la familia, vemos que está más desquebrajado, Señor, donde vemos familias divididas completamente, donde los hijos ya no pueden ver la figura de un padre o de una madre por la separación que hay, por el gran egoísmo que hay en nuestros corazones, porque Satanás ha hecho una fotocopia de él mismo en cada uno de nosotros. Lo reconocemos, Señor, y te pedimos a ti, te pedimos tu bondad, tu misericordia, pedimos tu Santo Espíritu para poder llegarlo a entender y reconocer. Estamos en una gran lucha y se están decidiendo nuestras almas, si para la victoria eterna o para la muerte eterna, y te pedimos, oh Dios, sálvanos, ayúdanos, oh Dios, a ser parte de tu pueblo. Somos pecadores, lo reconocemos, Señor. Dependemos totalmente de ti, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, pero sabemos que en Cristo Jesús todo lo podemos. En Él lo rogamos, y que para Él siempre sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu
lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.